Un hombre blanco racista ve una pareja negra mudarse a su vecindario y piensa que sospechan, comienza a difundir rumores sobre la pareja negra, pero se sorprende cuando lo golpean su puerta de entrada. El sol de la tarde arroja un tono dorado sobre las casas. En Pine Hill Road, cada casa se mantuvo firme, impecable, con césped perfectamente recortado y vallas blancas limpias. Aaron Jackson metió su elegante SUV negro en la entrada de su nuevo hogar. Una elegante casa de 2 plantas con amplios ventanales y amplio porche delantero. Apagó el motor y dejó escapar un profundo suspiro. «Lo logramos», dijo, mirando tranquilamente a su esposa Elena, quien se sentó a su lado con el rostro resplandeciente de orgullo. «Realmente lo hicimos». Ella hizo eco de su voz, suaves pero llenos de emoción. Ambos salieron del auto y observaron la vista de su nuevo hogar. Fue un gran paso para que se mudaran a Northgate, y suburbio próspero, donde casas como la de ellos simbolizaba más que un simple lugar para vivir. Fue el resultado de años de duro trabajo. Aaron estiró la espalda y miró alrededor de la calle tranquila, aparte de algunos autos estacionados prolijamente. En las entradas de vehículos, el vecindario todavía estaba en paz. Estaban a punto de descargar las primeras cajas, cuando una voz gritó desde el otro lado del césped que ustedes perdieron o algo así. Aaron se volvió y vio a un hombre mayor caminando hacia ellos desde la casa de al lado. Aaron notó que él miraba de él a Elena y luego a las cejas de su auto, ligeramente levantado. «No, señor», Aaron dijo, manteniendo su voz firme. «Tenemos razón. Donde se supone que debemos ser». El hombre se detuvo a unos metros de ellos, al mirarlos de arriba abajo. Aaron sintió la pregunta tácita flotando en el aire, aunque todavía no se había dicho nada. Se encontró la mirada del hombre, se niega a estremecerse. El hombre sonrió levemente. «¿Está seguro que no escuché nada nuevo? Gente que se mudaba a Elena y que había estado levantando una pequeña caja del maletero». Se dio la vuelta y se limpió las manos, jeans, y caminó hacia el lado de Aaron. Su voz tranquila, pero firme. «Bueno eres, mirándolos ahora. Soy Elena, y estos son los ojos de mi marido Aaron». El hombre parpadeó con algo sorpresa, tal vez, o simplemente malestar, pero rápidamente lo enmascaró. «Es George Thompson», dijo, ofreciendo un cart. «Asiente, vivo justo al lado». Aaron extendió su mano, pero George no parecía darse cuenta, o tal vez decidió no hacerlo. Se cruzó de brazos y asintió. «Hacia la casa, así que compraste este lugar, ¿correcto?». Aaron respondió uniformemente, bajando la mano. «Nos acabamos de mudar hoy». George miró hacia la casa de su expresión ilegible. «Casa grande», él murmuró casi para sí mismo. El vecindario es tranquilo, ya sabes. La gente lo mantiene a ellos mismos, pero nos gusta así». Aaron captó el significado, tácito debajo de las palabras, pero no mordió. «Eso es bueno escuchar que dijo que en lugar de eso estamos buscando. Espero un poco de paz y tranquilidad. Nosotros mismos». George asintió rígidamente, labios presionando en una delgada línea. Había un silencio incómodo antes de que Elena hablara. De nuevo, tratando de suavizar el momento. «En que es un hermoso vecindario. Somos realmente emocionados de estar aquí». Los ojos de George se movieron hacia ella, y por un momento su rostro se suavizó, pero luego rápidamente se dio la vuelta. A Aaron, su mirada se endureció de nuevo. «Bueno, yo supongo que te veré entonces, Aaron». Sonrió cortésmente, esperando con ansias. George se demoró un segundo más. Antes de darse la vuelta y caminar de regreso a su casa, sus hombros rígidos. Aaron lo vi irse, sintiendo la tensión todavía flotando en el aire mucho después de que George hubiera desaparecido en el interior,
y se volvió hacia Elena, que ahora estaba ocupada con una de las cajas en movimiento. Su expresión ilegible. Bueno, ella dijo, sin mirar hacia arriba. Eso fue algo que Aarón negó con la cabeza, ligeramente sin aliento. Sí, algo. Elena lo miró dando un pequeño encogimiento de hombros. Primer día, correcto. Primer día, Aarón repitió, aunque su mente se demoró en el intercambio al que no era alguien a quien saltar conclusiones. Pero algo sobre George, su comportamiento le molestaba. Aún así, era su primer día y no iba a dejar que ningún encuentro incómodo arruinara el momento, en que continuó descargando el auto que transportaba cajas en la casa mientras el sol se ponía. Más abajo en el cielo, el barrio permaneció quieto y en silencio, como si estuviera sosteniendo su aliento, esperando ver cómo van las cosas. Se desarrollaría mientras Aarón llevaba el último caja dentro. Miró hacia atrás la casa de George, las cortinas en el frente. La ventana se abrió, pero por un breve momento. Le pareció ver una sombra moverse detrás de ellos. Mirando, sacudiéndoselo, él dio un paso dentro de su nuevo hogar, cerrando la puerta. Detrás de él, la casa de los Jackson estaba llena de vida. Con cajas de actividades estaban esparcidas alrededor de la sala de estar, alrededor de la mitad, desempaquetados, otros aún sellados. Elena estaba abriéndose camino por la cocina, colocar cuidadosamente platos y gabinetes, mientras Aaron enderezaba un marco en el pasillo. Habían estado ocupados desde en el momento en que llegaron, y todavía allí, todavía había mucho por hacer, como la noche. Se acercó al timbre y sonó rompiéndose el silencioso zumbido de su trabajo. Aarón limpió sus manos sobre una toalla y miró. «Elena, ¿esperas a alguien?» «Probablemente no. Una vecina». Ella le dedicó una rápida sonrisa. Dar una buena primera impresión. Aarón se rió entre dientes mientras caminaba hacia la puerta, abriéndola para encontrar un hombre alto y fornido. Hombre con el pelo de sal y pimienta, de pie en el porche. Su rostro era amigable, su sonrisa amplia y genuina. Estaba sosteniendo un plato cubierto con papel de aluminio. «Oye, debe sean los Jackson», dijo el hombre extendiéndose. Su mano libre. «Marcus Lee, vivo solo por la calle». Aarón le estrechó la mano. Sentirse inmediatamente a gusto con el comportamiento cálido de Marcus. «Somos nosotros. Aarón y mi esposa Elena está dentro. Un placer conocerla». «Tú, Marcus». Levantaste el plato. «Su esposa Shannon hizo algunas galletas para usted. Nos gusta dar la bienvenida a gente nueva al barrio con algo dulce, que es muy amable de tu parte», Aarón dijo dando un paso a un lado para dejarlo. «Entrar. Encuéntrate». Elena apareció desde la cocina, limpiándose las manos con un paño de cocina. «Hola, soy Elena», dijo calurosamente. «Gracias por el galletas, no tenías que hacer eso». Marcus saludó con la mano. «No hay problema». Todos sentimos curiosidad cuando vimos el movimiento. El camión Northgate no recibe muchas novedades, vecinos. Así que ustedes dos son la comidilla del bloque. Elena levantó una ceja en broma. «Espero que sea algo bueno». Marcus se rió. «Todo bien». En su mayoría gente preguntándose, ¿quiénes son las caras nuevas? De hecho, somos teniendo una pequeña reunión en mi casa esta noche. Pensé que sería una gran manera de que conozcas a todos los que Aarón. Miró Elena, quien dio un pequeño asentimiento que suena bien. Dijo que nos vendría bien un descanso desempacando el gran. Marcus aplaudió juntos. Comienza en 700. Solo un casual. Algo de bebida, algo de comida. Nada fantástico. Te dejaré volver a ello. Pero estamos deseando verte, ambos, esta noche, con otro cálido apretón de manos. Y un saludo. Marcus se fue, dejando a Aarón y Elena parada en el pozo de entrada.
Aarón dijo, volteando el plato de galletas. En sus manos parece que estamos. Sumergiéndose de lleno en la escena social, Elena sonrió bien. Tengo curiosidad por ver qué pasa. El barrio es realmente como la noche. El sol comenzaba a ponerse cuando Aarón y Elena caminó la corta distancia hasta en la casa de Marcus y Shannon. La fiesta fue ya en pleno apogeo. Cuando llegaron, el sonido de la risa y la conversación flotando a través de las ventanas abiertas. Marcus los recibió en la puerta con una copa en su mano y una amplia sonrisa en su rostro. «Contento, podrías hacerlo», dijo acercándolos. El interior de la casa era cálido y acogedor, con iluminación tenue y olor a comida llenando el aire en la sala de estar. Pequeña, grupos de vecinos charlaban, sosteniendo copas de vino y cerveza. «Déjame presentarte a algunas personas», dijo Marcus, llevándolos hacia un grupo de personas junto a la chimenea. «Estos son Susan y Mike. Viven a un par de casas de ti. Y esa es Claire, la que está allí. La junta de la asociación de vecinos con Susan, una mujer rubia de unos 40 años. Sonrió cálidamente. Fue un placer conocerlos a ambos. Hemos estado en Northgate durante casi 10 años. Sí, nos encanta estar aquí, Mike». Añadió que era un hombre alto y de aspecto atlético, que parecía del tipo que hace jogging cada mañana. «Encontrarás que es un gran lugar para vivir tranquilo y seguro». Elena asintió cortésmente. «Parece un barrio maravilloso. Estamos deseando instalarnos». Susan inclinó levemente la cabeza y sonrió. «Nunca fallando. ¿Qué deben hacer ambos? Tener muy buenos trabajos para permitirse un lugar en Northgate». Aarón intercambió un rápido mirada con Elena, reconociendo el pregunta, para qué se quedó con su voz ligera mientras respondía: «Soy un banquero de inversiones». Y Elena tiene su propia la empresa de diseño de interiores. Mike dejó escapar un banquero de inversiones de bajo silbido. Explica que es un campo difícil de ingresar. «Sí, es competitivo», dijo Aarón, «pero hemos trabajado duro para llegar a donde estamos». Susan asintió con aprobación. «Eso es genial. Siempre es agradable ver gente nueva que apreciar lo que Northgate tiene para ofrecer». Mientras continuaban mezclándose, Aarón no pude evitar notar algunos curiosos, miradas de otros invitados como si algunos de ellos lo estaban midiendo a él y a Elena. Fue sutil, nada que alguien diría fuerte, pero estaba allí entretejido en el tejido de las conversaciones educadas, preguntas sobre sus trabajos, fondos siempre entregados con una sonrisa, pero con un trasfondo de sorprende. A Elena, siempre la observadora, se inclinó y le susurró a Aarón durante una pausa en la conversación. «Usted siéntelo también bien». «Sí», murmuró Aarón. Atrás, manteniendo su rostro neutral, nada lástima, aunque antes solo era curiosidad. Elena pudo responder. Marcus reapareció, atrayéndolos a otra conversación, esta vez con Claire, que estaba ansiosa por hablar de la asociación de vecinos y la próxima fiesta de barrio que siempre me gustaría involucrar a todos, dijo Claire brillantemente. «Tendré que asegurarme de que estés en la lista de correo para la próxima reunión. Siempre podríamos usar ideas nuevas». «Que suena genial», Elena respondió en su tono genuino. «Nos encantaría participar en». La tarde transcurrió y el sol se puso por completo. El ambiente de la fiesta se hizo más Aarón y Elena. Relajados, se encontraron charlando con más vecinos, compartiendo risas e historias. Al final de la noche en que cualquier incomodidad inicial se había desvanecido y se sintieron cautelosamente optimistas acerca de encajar en Northgate. Pero mientras caminaban de regreso a su casa, de la mano, Aarón no podía sacudirse la sensación de ser observado. Miró hacia atrás, hacia la casa de George Thompson. Las luces estaban apagadas, las ventanas estaban oscuras, pero Aarón creyó ver la más débil parpadeo de movimiento
detrás de las cortinas. Miró hacia otro lado, enfocándose en el cálido resplandor de su propio porche delantero. ¿Cómo creo que fue?, le preguntó a Elena. Ella sonrió. Suavemente, creo que vamos a estar solos. Bien, aquí algunas personas podrían necesitar un poco más de tiempo. Pero está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. Aaron asintió con la mirada, deteniéndose solo por un momento más. En el oscurecido rostro de George, ventanas antes de seguir a Elena al interior. Habían pasado 2 semanas desde que los Jackson se mudó y la vida finalmente comenzaba a adaptarse a una rutina cómoda. Aaron y Elena habían hecho algunos amigos del barrio y cada día sentía un poco menos como si fueran los nuevos. La gente del pueblo, Elena acababa de terminar. Terminé de colgar la última foto en su sala de estar cuando Aaron entró desde el garaje, limpiándose las manos con una toalla. ¿Ya la terminaste?, preguntó mirando alrededor de la habitación ahora decorada. Elena sonreía. Sabes que no puedo vivir en blanco. Paredes durante demasiado tiempo. Aaron se rió entre dientes, mirando a su alrededor el cálido y acogedor espacio en el que habían creado su hogar. Finalmente se sintió como en casa. Estaba a punto de decir algo cuando notó la presencia de Elena. Teléfono zumbando en la mesa de café. «Alguien es popular», bromeó escogiéndolo. Levantándose y entregándoselo, Elena miró. Miró a la pantalla y sonrió. «Es Shannon. La esposa de Marcus quiere que vaya. Mañana para algún tipo de barrio. El brunch suena divertido». Aaron dijo. «Marcus mencionó algo sobre eso», dijo él. «Las señoras del barrio lo hacen una vez al mes. Sí, debería ser agradable conocer más gente». Elena escribió una respuesta rápida y la configuró. «Vuelve a bajar el teléfono. ¿Cómo estuvo tu día?» «Aaron, el trabajo encogido de hombros fue bueno. Marcus pasó por aquí, a la oficina para almorzar. Un buen chico», dijo. «Él ha estado atento a nosotros». Elena levantó una ceja, manteniendo la oreja fuera del lado de Aaron, hundiéndose en el sofá. Aparentemente, George ha estado hablando con Elena. Frunció el ceño, sentándose a su lado, hablando como Marcus no fue demasiado específico, pero... «Parece que George se ha estado extendiendo. Rumores que conoces, haciendo preguntas como ¿cómo podemos permitirnos las cosas de la casa?». Como que el ceño de Elena se profundizó seriamente. Después de esa incómoda introducción, pensé que al menos lo dejaría pasar, Aaron. Sacudió la cabeza. «No lo parece. Ha estado hablando con algunos de los mayores amigos, los que han estado aquí desde siempre. Marcus dice que no todos están de acuerdo, pero todavía está ahí afuera». Elena estaba. Silencio por un momento, procesando la información. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Haciendo lo que hemos estado haciendo». Aaron dijo su voz. «Firme, no vamos a dejar que el tipo amargado nos arruinará esto. La gente lo hará ver la verdad». Elena asintió a pesar de la tensión en su cara no había disminuido. «Sí, tienes razón». Al día siguiente llegó Elena en la casa de Shannon para el vecindario brunch. El olor de bollos recién horneados y preparar café llenó el aire, mientras ella entré a la cocina donde había una pequeña grupo de mujeres. Estaban charlando y Elena Shannon riéndose. Gritó desde la habitación, al otro lado de la habitación. «Me alegro mucho de que pudieras hacer. No se lo perdería». Elena respondió con un sonríe. Acercándose a Shannon, que le entregó, le dio una taza de café y pronto estaban rodeados de otros vecinos, todos ansiosos para charlar. En su mayor parte, la conversación fue ligera y agradable, de jardinería para niños y planes de fin de semana. Pero Elena no pudo evitar notar algunas miradas de reojo de 2 mujeres de pie cerca del mostrador, que no habían presentado ellos mismos, y mientras no habían sido grosero, había algo en su lenguaje corporal
que se sintió mal. ¿Es verdad? Uno de ellos preguntó de repente su voz. Suficiente para cortar el parloteo ligero. Elena se volvió un poco confundida, lo siento. ¿Qué es verdad? La mujer, una pelirroja, alta en sus 50 años, le dieron una pequeña sonrisa tensa. Que tu marido está en finanzas. Eso debe ser. ¿Cómo consiguieron ese lugar? Elena parpadeó, tomado por sorpresa por el brusquedad de la pregunta. Sí, él es un banquero de inversiones. La pelirroja levantó una ceja. ¡Qué impresionante! ¿Y tú qué? ¿Lo haces de nuevo? Soy diseñador de interiores. Elena dijo manteniendo su tono tranquilo. Diseño de interiores, la mujer la repitió, tono que llevaba una pizca de incredulidad que debe estar yendo bastante bien también. ¿Eh, Elena? Podía sentir el peso de sus miradas en ella. Ella sonrió cortésmente. Ambos tenemos trabajado duro para llegar a donde estamos. Otra mujer que había permanecido callada hasta ahora, finalmente hablé. Solo escuché bien. George mencionó algo el otro día. Dijo que era extraño. Ya sabes, por nuevo que la gente se moviera tan rápido que se preguntó. Bueno, ¿cómo alguien podría permitirse un lugar? Así, sin que nadie conozca a Elena, se puso rígida, pero antes de que ella pudiera responder, Shannon intervino rápidamente. Oh, vamos. Beth, ¿a quién le importa cómo consiguieron la casa? Son nuestros vecinos ahora y eso es lo que importa. Beth shrugged. Solo estoy diciendo lo que escuché. Ella sonrió fuertemente, sintiendo el aguijón de la insinuación. Bueno, como dije, hemos trabajado duro para todo lo que tenemos. Shannon le dio a Elena una mirada comprensiva antes de cambiar el sujeto, dirigiendo la conversación hacia atrás a temas más ligeros. Pero el daño había. Elena pasó el resto del día, brunch, sintiendo el peso de los rumores. No estoy seguro de cuántas de las otras mujeres ya había escuchado a la señora George's whispers. Esa noche, de vuelta en casa, Elena transmitió la conversación del brunch con Aaron. Él escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada palabra, para que no sea «ya solo son rumores», dijo finalmente Heck. Asegurándonos de que la gente dude de nosotros, Elena asintió. Estaba claro que algunos de ellos ya lo habían hecho. Comenzó a creer en su historia. Aaron, suspiré, frotándose las sienes. Pensé, lo mantendría en silencio, solo hablando con algunos gente aquí y allá. Pero si él es ábrelo, ¿qué hacemos?, preguntó Elena. Su voz tensa, mantengámonos tranquilos, dijo Aaron, aunque la frustración era clara en su. La gente con voz como George se alimenta reacciones. Si nos enojamos, jugamos bien en sus manos. Solo tenemos que mantener haciendo lo que estamos haciendo. Deja que nuestras acciones hablan por sí mismos. Elena asintió, aunque ella todavía parecía inquieta. Simplemente se siente como si no importara lo que hiciéramos. Ser gente que le crea, podría haber, será admitido Aaron, pero también habrá personas que ven a través de él. Que Marcus está en nuestro lado, y también lo están muchos otros. Los que importan volverán. Elena suspiró y se apoyó contra él. Espero que así sea. Aaron me rodeó con el brazo. Alrededor de ella, acercándola, estaremos. Está bien, Elena. George puede hablar todo lo que quiera, pero no vamos a ninguna parte. Se sentaron allí en el silencio de su sala de estar, los débiles sonidos del barrio afuera, pero ahora, incluso en la quietud, el aire se sentía diferente, más denso y cargado, con el peso de las palabras no dichas y tensiones crecientes. Aaron miró hacia la ventana en la que sus pensamientos persisten. En la casa de al lado de George, el hombre estaba claramente decidido a hacerle sentir. No era bienvenido, pero Aaron no estaba dispuesto a dejarlo. Él no gana aquí ni en su casa. Aaron estaba terminando de terminar algún trabajo, correos electrónicos, cuando su teléfono vibró. Miró hacia la pantalla que Marcus. Aaron eligió arriba recostado en su silla. Oye, Marcus, ¿qué pasa? Aaron, no quiero molestar tú, pero pensé que deberías conocer a George. Está en ello de nuevo. La mandíbula de Aaron se apretó. ¿Qué dice ahora? Más de lo mismo. Ha estado hablando con la gente mayor, aquellos que han vivido aquí desde siempre,
sobre cómo él piensa que es sospechoso que tú y Elena compró la casa tan rápido que, implicando que ustedes dos no podrían haberlo hecho, se lo permitió por su cuenta el control de Aaron sobre su teléfono. Apretó pero mantuvo su nivel de voz. Por supuesto que es cualquier cosa. De lo contrario, el lado de Marcus en el otro extremo de línea, sí, él también está diciendo que vas para derribar al vecindario, que las cosas van a cambiar por aquí porque no perteneces. Aaron era silencio por un momento, la ira aumentando en su pecho. Te agradezco que me lo digas, Marcus. Se está haciendo viejo. Lo que más conozco al hombre. Ninguno de nosotros lo escuchamos, pero algunos la gente lo es, y yo solo quería que tú fueras consciente. Gracias a Aaron, dijo en voz baja. Lo haré manejarlo después de colgar. Aaron sentó en silencio por un momento, la tensión en su cuerpo creciendo. No era solo el rumores de que podría manejarlos, pero el susurros constantes a sus espaldas, las pequeñas miradas de sospecha de algunos de los vecinos, lo llevaba puesto. El comportamiento de George fue una herida purulenta, y Aaron supo que era hora de confrontar el cielo de. La tarde se estaba oscureciendo cuando Aaron cruzó el césped hasta casa de George. Casa había terminado de dejar que esto se prolongara. Al acercarse, notó el auto de George en el camino de entrada y el tenue resplandor de luz procedente de la ventana del salón. Aaron tocó firmemente a la puerta que hizo falta. Unos momentos, pero finalmente la puerta se abrió y George se quedó allí. Con la cara impasible, miró a Aaron de arriba a abajo. Parpadeo de algo ilegible. Cruce su cara, Aaron. George, dijo su voz plano. Lo que te trae por aquí tenemos que hablar. Aaron, dijo su voz tranquila pero firme. He estado escuchando cosas de George. Has estado diciendo sobre mí y mi esposa. George no movió su expresión. Sin cambios. No sé lo que eres hablando. De Aaron apretó los puños, pero mantuvo su tono controlado. No juegues, tonto. Has estado difundiendo rumores. Decirle a la gente que no pertenecemos aquí. No podemos permitirnos esta casa que estoy dando. Tienes la oportunidad de decir lo que sea que seas. Necesito decirme a la cara que George dio un paso ligeramente hacia atrás, pero su rostro se torció en una burla. No, necesito dar explicaciones, tú, Aaron. Solo estoy atento a esto. Barrio en el que podrías pensar que te ganaste tu lugar aquí, pero a la gente le gusta. Siempre entras y cambias las cosas. No se trata de ti personalmente. Se trata de manteniendo las cosas como deberían ser. La mandíbula de Aaron se apretó pero permaneció. Personas compuestas como yo, ¿qué hacen exactamente? ¿Quieres decir con eso que George? George cruzó sus brazos sobre su pecho, su voz cayendo. Sabes exactamente a qué me refiero. Ahí estaba la máscara. Se había quitado y Aaron sintió una llamarada de ira surgir en su pecho, pero no le daría a George la satisfacción de verlo perder el control. Te equivocas. Aaron dijo en voz baja, pero firme. Pertenecemos aquí. Solo porque somos diferentes a ti, no significa somos menos merecedores de este hogar. Esta vida por la que hemos trabajado duro, todo lo que tenemos y no nos vamos. En cualquier lugar, George dejó escapar un breve y amargo reír. Trabajé duro. ¿Crees que eso es todo? Se necesita. No tienes idea de lo que significa para proteger un lugar como este. Aaron se acercó con los ojos fijos en George. ¿Qué estás protegiendo? George, ¿alguna idea obsoleta de lo que el barrio debería parecerse a este lugar? No es tuyo para guardar la puerta. Te estás aferrando a algo que ya no existe. Y lo sabes, por eso eres tan. La cara de George, enojado, se sonrojó, apretándose en una línea dura. No lo hizo responde inmediatamente, pero la tensión entre ellos era palpable. Aaron tomó una retroceda, sacudiendo ligeramente la cabeza, hecho con los susurros y los rumores. Puedes seguir hablando si quieres, pero no cambiará nada. No nos vamos. No vamos a dejar que nos hagas sentir. George no era bienvenido en nuestra propia casa. Allí, sus puños cerrados a sus costados. Por un momento, Aaron pensó que podría decir algo. Arremete tal vez.
Pero en lugar de eso, George solo lo miró fijamente. Ardiendo de rencor, sin otra palabra, Aaron se dio vuelta y se alejó de Sue. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras cruzó el césped de regreso a su casa. Sintió una mezcla de ira y alivio. Había dicho lo que había que decir. George podía seguir su amargura, pero Aaron no iba a dejar que lo consuma a él o Elena más tarde. Noche, Aaron se sentó en el sofá mirando la ventana de la casa oscura de George. Elena estaba a su lado leyendo un libro. Aunque su atención se desvió mientras percibiste su estado de ánimo, hablaste con él. El anotadote, suavemente después de la página, Aaron asintió. Sí, así fue. También como esperaba que Elena se pusiera al lado. El libro abajo y nada de lo que Aaron dijo. Él no va a cambiar EK, demasiado atascado a su manera. Elena lo miraba, la expresión se suaviza. ¿Y ahora qué? Sigue viviendo nuestras vidas. Déjalo cocerse. Su amargura, si quiere, no es nuestro problema. Ya no es Elena. Elena sonrió gentilmente. Hiciste lo correcto, Aaron, que necesitaba. Al escucharlo, Aaron asintió a través de él. La frustración todavía hervía a fuego lento bajo la superficie. Solo quiero que esto termine, Elena. No quiero seguir peleando con esto. Guerra silenciosa con él. No tendremos que hacerlo, Elena. Dijo en voz baja, gente como George. Siempre se exponen. Al final. No puedo esconderme para siempre. Aaron se reclinó, dejando que sus palabras penetraran. Él sabía que ella tenía razón. La amargura de George. Su negarse a aceptar el cambio sería eventualmente aislarlo. Pero en el mientras tanto, tenían una vida para vivir, un hogar para construir y una comunidad para crecer. Aaron miró a Elena con una pequeña sonrisa, tirando de las comisuras de su boca. Vamos a estar bien, dijo suavemente Elena. Asintió con los ojos cálidos. Ya están sentados en cómodo silencio. El peso de la confrontación se está desvaneciendo. La noche se asentó a su alrededor. Aaron sabía habría más desafíos por delante, pero esta noche habían ganado un pequeño victoria y eso fue suficiente por ahora. Las próximas semanas transcurrieron en un borrón de actividad para los Jacksons. Aaron y Elena se involucró más en la vida. Del barrio cada paso adelante, una refutación sutil y silenciosa a la de George. Esfuerzos para hacerlos sentir no bienvenidos. Los rumores habían seguido flotando por ahí, pero cada vez más la pareja encontró ellos mismos, abrazados por el mismo comunidad. George había tratado de convertir contra ellos un sábado por la tarde. Aaron estaba al final de su camino de entrada, charlando con Marcus, mientras planeaban la próxima reunión de vigilancia vecinal. El aire cálido del verano se llenó de sonidos de niños jugando en la calle y el suave zumbido de las cortadoras de césped en el distancia. Realmente lo has estado haciendo muy bien cosas con la vigilancia vecinal, Marcus dijo dándole una palmada a Aaron en el hombro. Hemos tenido más participación desde que te uniste. Aaron sonrió contento de serlo. Una parte de esto ha sido una buena manera de conseguir para conocer más personas. Marcus se rió. Bien, la gente está notando que es bueno tener a alguien con tu energía involucrada. Como continuaron hablando, Aaron se dio cuenta, George parado en su patio delantero mirándolos. Él, hombre mayor, no había hablado con Aaron desde su enfrentamiento hace semanas. Y cada vez se cruzaron la expresión de George se volvió más oscuro. No dijo nada ahora, solo lo fulminó con la mirada antes de girar y dirigirse. De regreso al interior de su casa, Marcus lo siguió. La mirada de Aaron y su sonrisa se desvanecieron ligeramente. Él todavía te está dando problemas, no directamente, Aaron dijo encogiéndose de hombros. Pero el de Gen, no estoy feliz de vernos por ahí. Eso es para seguro que Marcus negó con la cabeza. Heck, supéralo. ¿Lo hará o no? ¿Lo hará? Pero el resto de nosotros estamos. Me alegro de que estés aquí, Aaron. No lo dejes pasar.
En tu cabeza, Aaron asintió, apreciando palabras de Marcus. Palabras, gracias, no lo soy también. Preocupada, Elena y yo solo estamos concentrados en instalarte. Y estás haciendo un carajo. Buen trabajo, dijo Marcus, dándole una almohadilla final en el hombro, antes de dirigirse. En la calle, adentro. Elena estaba ocupado, preparándose para un pequeño diseño taller que le habían pedido que organizara durante algunas de las mujeres del barrio Shannon. La había ayudado a organizarlo después de la muerte de Elena. El trabajo de diseño de interiores se convirtió en la comidilla de uno de los almuerzos que Elena había aceptado la idea de saber que era una buena manera de muestrear sus habilidades e integre más en la comunidad, a medida que se establecía, sacar muestras de tela y de color. Sonó el timbre y pronto Shannon, Susan y otras 2 mujeres de el vecindario estaba parado en la sala de estar. Habitación admirando el espacio. Elena, esto es la hermosa, Shannon dijo pasando su mano sobre el borde liso del comedor mesa para la que tienes tan buen ojo diseño, gracias. Elena dijo sonriendo cálidamente. He estado haciendo esto por un tiempo, pero siempre es divertido compartir ideas con otras personas. Susan, que habían sido más distante durante sus primeros los encuentros, estaban más comprometidos ahora, caminando alrededor del salón y haciendo preguntas sobre diferentes piezas de decoración. ¿Escogiste todo esto tú misma? Susan preguntó su tono, genuinamente curioso. Elena asintió la mayor parte. Sí, me gusta mezclar estilos modernos con algunos tradicionales, elementos para mantener el equilibrio. Bueno, ciertamente tienes talento para ello, Susan, dijo ofreciendo una pequeña sonrisa que pude nunca hagas que una habitación luzca también. Elena se rió ligeramente. Estoy seguro de que podrías. Todo sobre encontrar lo que te habla, como las mujeres reunidas alrededor de la mesa, charlando y repasando consejos de diseño. Elena no pudo evitar sentir una sensación de logro. La tensión persistente que ella había sentido durante ese primer brunch fue desaparecido, ahora reemplazado por uno más genuino, calidez de las mujeres, incluso de Susan, que inicialmente parecía escéptico, pero ahora inclinándose a pedir consejos sobre ella propia. Casi al final del taller, Shannon llevó a Elena a un lado. Te lo dije, esto sería genial, dijo con una sonrisa. Todo el mundo habla de cuánto aprendí que realmente has causado una impresión. Elena sonrió, sintiendo que le quitaban un peso de encima. Sus hombros me alegra, gente lo disfrutaron ellos más que lo disfrutaron. Shannon dijo que te has convertido en una persona importante. Parte de este barrio, gente Elena, están empezando a admirarte. Elena parpadeó con sorpresa. Solo estoy tratando de ayudar en lo que pueda. Bueno, estás haciendo mucho más que eso. Shannon dijo su tono sincero. No te sorprendas si la gente comenzara a acudir a usted para obtener más consejos. O si recibes algunas invitaciones más para eventos como Shannon y las otras mujeres. Dejó a Elena sentada en el sofá, tomando un momento para dejar que el día se asimilara. He estado tan concentrado en simplemente sobrevivir a la corriente subterráneas de sospecha de que ella no se había dado cuenta de cuánto terreno ella y Aaron había ganado esa noche, como cenaron. Aaron trajo el taller. ¿Cómo te fue con el diseño? El grupo Elena sonrió. Fue muy bien. En realidad, a todos parecía gustarles, incluso Susan. Susan Aaron levantó una ceja. Eso es progreso, lo sé. Elena dijo. Riendo suavemente, ella incluso pidió consejos sobre su sala de estar. Creo que finalmente doblé una esquina. Aaron asintió, sintiendo un sentimiento de orgullo por Elena. ¡Eso es genial! Los estás conquistando una habitación a la vez. Lo parece. Elena dijo que hizo una pausa por un momento, expresión cada vez más pensativa. Sé que es un poco extraño,
lo que es solo cómo están cambiando las cosas. Quiero decir, lo sé, George todavía está ahí, probablemente todavía, contando sus historias, pero se siente como si uno ya no escucha realmente. No le gusta. Estaban al principio Aaron se inclinaba de vuelta en su silla considerando sus palabras. Creo que tienes razón. La gente está empezando para vernos por quienes somos, no por lo que George piensa que somos. Elena asintió con su sonrisa regresando. No esperaba que sucediera tan pronto. John y Aaron lo admitió, pero es un buen sentimiento, ¿no es así, Elena? Se acercó al otro lado de la mesa y tomó su... Por cierto, realmente es el próximo fin de semana allí. Fue una fiesta de barrio. Toda la calle estaba llena de mesas de comida, niños corriendo con globos y vecinos mezclando a... Aaron y Elena pasé la tarde charlando con la gente. Se habían conocido en el pasado mes, Marcus, Shannon, Susan y otros. El ambiente era relajado y amigable, y por primera vez desde que me mudé a Northgate, Aaron sintió que realmente perteneció a un momento en el que Aaron vio a George, parado al borde de la reunión, mirando desde su antorcha. Sus brazos estaban cruzados, su rostro en un ceño fruncido. Aaron llamó su atención, pero George rápidamente se dio la vuelta y se retiró a su casa. Aaron lo vio irse, sintiendo una punzada de lástima por el hombre. Mientras el resto del barrio se estaba juntando, George parecía más aislado que nunca. «No te preocupes por él», dijo Marcus, apareciendo al lado de Aaron. «Ha hecho su cama». «Lo sé, Aaron», dijo en voz baja. «Es solo que... triste, supongo, que Marcus estuvo de acuerdo, pero la gente como él no puede soportar el cambio. Los barrios avanzando con o sin él». Aaron asintió con la cabeza. Ojos todavía en la casa de George. «Sí, yo supongo que tienes razón». Marcus le dio una palmada, el hombro. «Vamos a tomar una copa mientras Aaron y Marcus caminaban de regreso hacia la multitud. Aaron se dio cuenta de que para la primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. La tensión que había estado colgando sobre ellos desde el día que se mudaron fue el levantamiento reemplazado por el calor de una comunidad que poco a poco fue creciendo, abrazándolos. Habían llegado a Northgate para construir una vida, y ahora finalmente sentí que estaban haciendo justo, que era una cálida tarde de finales de verano, y los residentes de Northgate habían reunidos por el barrio, reunión de la asociación en casa de Northgate. Marcus Lee, casa Aaron y Elena. Llegaron temprano, como se habían involucrado más en el eventos de la comunidad en los últimos años. Meses Elena trajo una fruta casera tarta que rápidamente se convirtió en un éxito entre los vecinos. Se mezclaban charlando fácilmente en grupos pequeños mientras esperaban para que comenzara la reunión. Aaron se quedó quieto, la isla de la cocina, hablando con Marcus y otro vecino, cuando vio a George entrando por la puerta. George no había asistido a ningún barrio reuniones en un tiempo y su presencia inmediatamente cambió la atmósfera las conversaciones en la sala se calmaron y la gente lanzaba miradas inquietas en George's dirección mientras tomaba asiento en la esquina, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Elena llamó la atención de Aaron y Aaron levantó una ceja y dio un pequeño encogimiento de hombros. No estoy seguro de qué esperar de George. La tensión era palpable. Su rostro se puso en una expresión sombría como si estuviera preparándose por algo. Aaron sintió que un nudo se apretaba en su estómago, sintiendo que George estaba reteniendo algo que estaba a punto de estallar. La reunión comenzó con Marcus repasando alguna rutina. ¿Importa la próxima fiesta de barrio, actualizaciones y planes de seguridad del vecindario para un nuevo parque cercano? El estado de ánimo parecía se aligeraron, a medida que las discusiones giraron hacia más temas positivos. Aaron y Elena intercambió sonrisas con algunos de los otros.
Los vecinos se sienten más cómodos entre sí. Momento pasajero, pero luego, como Marcus concluyó la reunión con George, de repente se levantó de su silla y la habitación se fue en silencio. Miró a su alrededor con el rostro sonrojado. Su mandíbula se apretó. «Tengo algo que digamos», que George anunció su voz más fuerte de lo necesario. Dio un paso hacia adelante, entrecerrando los ojos, mientras barría a ellos sobre el grupo. Marcus parecía tomado una espalda, pero mantuvo la calma. «Sigue adelante, George. ¿Qué tienes en mente?» La mirada de George aterrizó directamente sobre Aaron, Elena y Aaron. Sintió que la tensión en su cuerpo aumentaba. Una sensación de hundimiento, de que sea lo que sea, George estaba a punto de decir que no iba a ser bueno. «¿Qué tengo en mente?» George comenzó su voz, goteando amargura. «Este barrio en lo que se está convirtiendo. He vivido aquí durante más de 20 años y he visto muchos cambios, pero ninguno como esto». Hubo murmullos en la habitación y algunas personas intercambiaron palabras incómodas. Miradas. Aaron permaneció en silencio, sus ojos encerrados en George, esperando a George. Continuó su voz, levantándose. «He trabajado. Fue difícil toda mi vida mantener esto. Barrio como debería ser, lugar donde la gente se conoce, donde cuidamos nuestros hogares y respetamos nuestra comunidad. Pero ahora está cambiando y no para mejor». Elena se puso rígida al lado de Aaron, pero ella no dijo nada, manteniendo su mirada fija en George. La voz de George adquirió un tono áspero, casi gente desesperada de Edge como los Jackson. Escupió su nombre, entraron y todo comienza a cambiar. Todos ustedes. He estado demasiado ciego para verlo, pero he estado viendo que no pertenecen aquí. No entiendo lo que es este barrio. Se trata, y si dejamos que esto continúe, las cosas se van a desmoronar. Marca mis palabras. La habitación estuvo en silencio durante un rato. Momento en que el peso de las palabras de George flotó en el aire como una nube de tormenta. Aaron sintió una oleada de calor. Subió a su pecho, pero él mantuvo la compostura, negándose a permitir que el venenoso discurso de George. Al llegar a él, pudo ver varios de los vecinos estaban visiblemente incómodos, pero nadie dijo nada de inmediato. Finalmente, Marcus habló en tono tranquilo pero firme. «George, estás fuera de lugar». George se volvió. En Marcus, su cara se vuelve cada vez más. «¿Realmente piensas esto? El vecindario está mejor con gente como ellos. Aquí no encajan». En Marcus no puedes simplemente fingir que todo está bien. Marcus sacudió la cabeza lentamente. «No, George. Tú eres el que no encaja». Ya hubo un murmullo de acuerdo de varias personas en la sala y el rostro de George se torció en incredulidad. Miró alrededor de sus ojos salvajemente, como si no podía comprender lo que estaba escuchando. «Lo que todos ustedes simplemente van a esperar y deja que esto pase. ¿Crees que ellos pertenezco aquí?» La voz de George se quebró. Frustración saliendo sin control. «He estado tratando de proteger este vecindario, y así es como me pagas, dejando ellos entran y se hacen cargo de Susan». Una de las mujeres que habían asistido a la casa de Elena, el taller de diseño, habló desde atrás, de la habitación. «George son buena gente, no han sido más que amables y respetuosos desde que se mudaron aquí. Eres el único que parece tener un problema con ellos». George la miró con los puños apretando a sus costados. «No lo haces. Ninguno de ustedes entiende que van a ir para cambiar todo lo que este lugar no será lo mismo ya». Aaron finalmente se mantuvo firme, voz tranquila pero con un peso de finalidad. «George, tú eres el que cambié este vecindario. No es tuyo para el control. Nos pertenece a todos y no vamos a ninguna parte. Eres el único, uno que parece no poder aceptar eso.
El rostro de George se contrajo de ira, todo el cuerpo temblando por el esfuerzo de mantener la compostura por un momento. Aaron, pensé que George podría atacar, pero en lugar de eso, George se quedó allí, respirando pesadamente. Sus ojos se movieron rápidamente, alrededor de la habitación como si buscara. Alguien estuvo de acuerdo con él, pero nadie lo hizo. El silencio era denso y sofocante, y en ese momento fue claro que George estaba completa y absolutamente solo. Había empujado demasiado lejos y el habitante finalmente había tenido suficiente. Marcus dio un paso adelante y su voz, George, tranquilo pero autoritario. Creo, es hora de que te vayas por un largo tiempo. En el momento en que George se quedó allí, con la cara una máscara de furia e incredulidad, entonces sin decir otra palabra, se giró y salió furioso de la casa, dando un portazo. Puerta detrás de él, la habitación permaneció en silencio durante varios segundos. Después de que no dejó a nadie, sabía muy bien qué decir. Finalmente Marcus rompió el silencio, su voz firme. Lo siento, todos creo que hemos... Escuché lo último de George, murmullos de acuerdo y asentimientos de alrededor de la habitación. La tensión comenzó a aumentar. Levanta y poco a poco las conversaciones reanudado, aunque más tranquilo o más tenue que antes. Aaron y Elena se quedaron por un ratito más, hablando con algunos de los vecinos que ofrecieron su apoyo y les aseguró que George, el arrebato, no reflejaba los sentimientos de la comunidad. Pero eventualmente hicieron su camino de regreso a casa, el peso del tarde instalándose más tarde esa noche. Como Aaron y Elena se sentaron en su porche, mirando la calle tranquila, Elena finalmente habló. No esperaba que perdiera el control, así tampoco yo, dijo Aaron recostado en su silla. Pero supongo que era solo cuestión de tiempo. Elena suspiró suavemente. ¿Crees que realmente se acabó? Asintió. Sí, quemó todos los puentes. Esta noche no hay vuelta atrás de eso. Elena se quedó en silencio por un momento y luego se acercó y tomó la mano de Aaron. Todo estará bien, ¿no? Aaron sonrió, apretando su mano suavemente. Ya estamos. Se sentaron juntos en la quietud de la noche, el sonido de los grillos llenando el aire. Había pasado la tormenta y por primera vez en mucho tiempo el futuro me sentí en paz. El vecindario se sintió diferente después del arrebato de George. Fue como si una nube se hubiera levantado y el tensión que había ido creciendo silenciosamente durante meses finalmente se disipó por el fin. La vida de Jackson en Northgate se volvió más pareja, más cómodos a medida que continuaban a prosperar. Pero para George, las consecuencias de su crisis pública fue el aislamiento, y se estaba volviendo dolorosamente obvio para todos. Unos días después de la reunión de la asociación de vecinos, Aaron y Elena estaban sentadas en su patio trasero, disfrutando del sol. De la mañana, el canto de los pájaros llenó el aire, y el jardín en el que habían trabajado tan duro estaba floreciendo con flores brillantes y vibrantes. Greenery. La levanta la vista de su auto. ¿Quién es Aaron? Sacudido la cabeza y la mirada. ¿Sido vagando por la casa de George? No, lo ha sido guardando para sí mismo. No es eso. Me sorprende que deba estar sintiendo él las consecuencias de esa reunión, dijo Elena. Pensativamente, es difícil volver de algo así. Aaron se reclinó hacia atrás su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. Es lo que se merece. Lo intentó hacernos sentir como si no perteneciéramos aquí. Y ahora es él quien está afuera. Elena asintió, pero no dijo nada. Más comprendió que mientras George se había provocado esto a sí mismo, había algo intrínsecamente triste al mirar a alguien se aísla. Pero después, todo lo que él les había hecho pasar, ella no tuvo mucha simpatía. Pasados los días, se convirtieron en semanas, y la ausencia de George del barrio se volvió aún más notable. Aaron y Elena escucharon fragmentos y piezas de Marcus y algunos
De los otros vecinos, George se había detenido a asistir a eventos comunitarios por completo, y parecía como si incluso su esposa Bárbara se había cansado de su amargura. Una noche, cuando Aarón y Elena regresaba de un paseo, que vio a Bárbara parada, sola frente a ella, jardín podando los setos. Ella miró cansada su cara, dibujada por el teso de frustración tácita. Aarón vaciló, luego asintió cortésmente a su velada. Bárbara dijo, manteniendo su tono neutral, pero la amable Bárbara levantó la vista sorprendida. Al principio, luego ofreció un pequeño cansancio. Sonrisa tarde Aarón. Elena sonrió suavemente como. «Estás?» Bárbara suspiró. «Y deja sus clippers que estoy manejando. Han sido unas semanas difíciles». Aarón echó un vistazo a la casa de George, donde las cortinas estaban bien cerradas, dándole lugar un resfriado cerrado. «Siento que puedo». Imagínate que Bárbara siguió su mirada. La expresión se tensó. «George no ha estado el mismo últimamente bien. No desde hace mucho tiempo». Si soy honesto, Elena se acercó. Su voz suave pero preocupada. «Espero estás bien, Bárbara. No te vemos». «Ya no ando mucho, Bárbara». Shrugged, mirar al suelo. «Es difícil después de lo que pasó en la reunión, ¿no? Uno realmente quiere tener algo que ver con nosotros. No los culpo». Aunque hubo una larga pausa antes de continuar. «George, no puedo dejar ir las cosas. Todavía está muy enojado. Enojado contigo. Enojado con el vecindario. Enojado con el mundo, supongo. Pero estoy cansado también. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así». Elena compartió una mirada con Aarón, inseguro de cómo responder a la amargura que George había sembrado. Se había extendido incluso a su propia casa, y estaba claro que Bárbara estaba luchando por sostenerse. «Todo junto. Si hay algo podemos hacer para ayudar a Bárbara, háganoslo saber». Elena dijo gentilmente que nadie debería tener que hacerlo. ¿Lidiar con eso solo? Bárbara sonrió débilmente. Sus ojos se suavizaron por un momento. «Gracias, Elena. Te agradezco que yo realmente lo hago. Pero creo que esto es algo George tiene que enfrentarse solo». Hizo una pausa, mirando hacia atrás a su casa, en la que hemos estado. Hablar de mover cosas no ha sido lo mismo desde aquella noche que nadie quiere. Hablar con él y sinceramente no puedo vivir así. Ya no estaban Aarón y Elena. Ahí sin saber qué decir, la de Bárbara, el dolor era. Claro, y aunque no tenían la simpatía dejada por George, podían sentir el precio que su comportamiento le había cobrado. Bárbara les ofreció una última y cansada sonríe antes de volver a sus setos. «Bueno, será mejor que vuelva a esto ustedes dos. Cuídate». Aarón y Elena se alejaron, el peso de la conversación asentándose sobre ellos como una manta pesada mientras regresaron a su propia casa. Elena negó con la cabeza. «Me siento mal por ella», dijo en voz baja, pero al mismo tiempo es difícil sentir lástima por ellos, después todo lo que hizo George. Aarón asintió. «Acuerdo, sí. Geun está pagando el precio por sus acciones. Ahora los barrios dejó claro que no tolerarán su comportamiento. Y creo que Bárbara está empezando para darse cuenta de que ella tampoco tiene que hacerlo». Durante las siguientes semanas se convirtió evidente que la decisión de Bárbara había tenido. Se hizo un cartel de venta, apareció en el jardín delantero de George, y no hizo falta anhelo que la noticia se difunda. Los Thompson se estaban mudando abajo de vecines, que George había. Finalmente me convencieron para vender la casa. Aunque estaba claro que la decisión había sido de Bárbara más que de su Aarón, y Elena observó cómo se desarrollaba el proceso con una tranquila sensación de cierre, que habían soportado meses de hostilidad y rumores de George. Pero ahora, la persona que había intentado hacer, ellos sienten que los forasteros fueron los indicados, siendo expulsado por sus propias acciones. Uno por la tarde, mientras Aarón trabajaba en el patio, noté que los camiones de mudanzas se acercaban. Al lado
Vio a Bárbara dirigiendo el mudanzas, empacando cajas de muebles y los restos de una vida que una vez parecía tan firmemente arraigado en Northgate. Elena se unió a Aaron afuera mirando, en silencio mientras los encargados de la mudanza trabajaban, supongo. Esto es, parece que dijo Aaron, su voz tranquila pero reflexiva. No lo hice. Espero que suceda tan pronto, Elena asintió. Bárbara debe haber presionado mucho para lograrlo. Creo que ya terminó. Aaron observó cómo Bárbara lanzó una última mirada hacia su casa, antes de desaparecer dentro. No había señales de George. No lo había sido visto en días, y Aaron se preguntó si se había retirado completamente reacio a afrontar la realidad de lo que estaba pasando esa noche como el último. De la mudanza. Los camiones se alejaron y la casa al lado. La puerta estaba vacía. Aaron y Elena estaban de pie, su porche reflejando todo. Eso había sucedido. Es extraño, ¿no? Elena dijo en voz baja cómo resultaron las cosas. Sí, Aaron estuvo de acuerdo. Vinimos aquí con la esperanza, para un nuevo comienzo, y tenemos uno. Pero no era como esperábamos que Elena se viera, en la casa vacía de al lado. Me pregunto si George alguna vez se dio cuenta de cuánto se lastimó en el proceso que quería para echarnos, pero él es quien no podía. Quedarme. Aaron sacudió la cabeza un poco. La gente no puede ver más allá de su propio odio. Se metió en un hoyo y no pudo encontrar su salida. Se quedaron en silencio por unos momentos, el peso de las meses que habían pasado asentándose ellos, la batalla que habían enfrentado. George finalmente terminó, y mientras estaba allí, hubo una sensación de alivio. También hubo una tristeza silenciosa por cómo había terminado Elena. Se inclinó hacia Aaron, apoyando su cabeza en su hombro. Me alegro de que nos quedáramos, Aaron. Me alegro de que no le permitimos expulsarnos. Aaron la rodeó con el brazo tirando de ella. Ella me cierra también. Elena y yo también, como el sol detrás de los árboles. Y la tranquilidad del barrio se instaló en Aaron. Y Elena sintió que una sensación de paz la invadía. Para ellos, el conflicto había quedado atrás ahora. Y el futuro, una vez incierto, se sintió más brillante. Había pasado un mes desde la Thompsons quitó el cartel de venta. Hacía tiempo que había sido reemplazado por uno vendido. Y la casa permaneció en silencio, esperando llegar sus nuevos dueños. Northgate había vuelto a su normalidad. Ritmo, Aaron y Elena estaban más asentados que nunca y su implicación en la comunidad continuó creciendo. El barrio parecía en paz. La tensión de la presencia de George ahora distante. Recuerdo que era una fresca tarde de otoño. Los árboles que bordeaban Pine Hill Road comenzaron a cambiar de color sus hojas, revoloteando hacia abajo para cubrir las aceras. Aaron estaba rastrillando el jardín delantero, disfrutando el tranquilo zumbido del barrio. Elena estaba adentro, reorganizando algunos muebles en la sala. Su suave tarareo llevando a través de las ventanas abiertas como Aaron trabajó y notó una figura, parado al final de la calle lentamente dirigiéndose hacia la antigua casa de George. Al principio no reconoció al hombre, que estaba más delgado, tenía los hombros caídos. Pasos pesados, pero a medida que el hombre se acercaba, el estómago de Aaron se apretó. Era George. George se detuvo al final del camino de entrada, mirando la casa como si al verlo por primera vez. Miró mayor y más desgastado que Aaron. Recordó que su rostro estaba demacrado, ropa arrugada y había un hueco en sus ojos que no habían estado allí antes de quedarse allí inmóvil, mirando en la casa en silencio. Aaron se enderezó apoyándose en el rastrillo, mirándolo desde la distancia, durante un momento en que ninguno de los dos habló en voz baja. Entre ellos estaba lleno de peso de todo lo que había pasado. Entonces, de repente los ojos de George se dirigieron a Aaron y su rostro retorcido de ira.
dio unos pasos hacia el patio de él, su puño cerrados a los costados. George escupió su voz baja y llena de veneno. «Arruinaste todo». Aaron no se movió. Su expresión calma, pero alerta a George. «¿Qué haces aquí?» George tomó otro paso adelante, su voz alzándose. «¿Crees que eres tan genial, no? ¿Y tu esposa bailando el vals aquí, actuando como si pertenecieras?» «No, nunca lo hiciste». Aaron suspiró con calma en su voz. «George, inquebrantable, esta no es tu casa. Ya tienes que dejar que esto se vaya con George». El rostro se enrojeció y sus ojos se enloquecieron de ira. Y la desesperación, «Déjalo ir. Que destruyó mi vida. Tuve todo aquí. Respeto al lugar donde la gente me escucha. Y ahora no tengo nada. Nada y es todo por tu culpa». Aaron negó con la cabeza. «Poco a poco no es por mi culpa, George. Es por ti». Los ojos de George amplió con incredulidad, su puño temblando mientras señaló a Aaron. «No te atrevas a ponerlo. Esto es culpa mía. Tenía este vecindario debajo control antes de que aparecieras. Entraste aquí y todo cambió a todos. Se volvió contra mí». Aaron dio un paso lento adelante, encontrando la mirada de George con calma. Ojos fijos. «No se volvieron contra ti. Por mi culpa, George. Se volvieron contra ti, por lo que te convertiste en la cara de George». Retorcido de rabia, pero no habló. Su pecho se agita con respiraciones dificultosas. La voz de Aaron permaneció tranquila, pero allí fue una firmeza que atravesó la tensión. «Te hiciste esto a ti mismo. Alijó a todos con tu odio. Amargura. Intentaste derribarnos. Pero la única persona que arruinaste fuiste a ti mismo». Los ojos de George se movieron alrededor como si buscando a alguien con quien estar de acuerdo. Pero no había nadie. Solo nosotros dos. Ellos parados en la calle vacía. Quería proteger este lugar. Aaron continuó. «Pero la verdad es que estabas protegiendo tu propia estrechez de miras. Tu racismo es lo que arruinó tu vida, no el rostro». De George decayó por un momento. La lucha en él parpadea brevemente, pero no pasó mucho tiempo antes de que la ira regresara, aunque más débil, ahora más hueco. «No lo haces. ¿Sabes algo sobre mí?», George murmuró. Aunque a su voz le faltaba el fuego que tenía antes. «Nunca habías vivido una vida como mío». Aaron asintió, lentamente con la mirada suavizando ligeramente. «Tienes razón, George. No he vivido tu vida. Pero eso no excusa lo que hiciste. Tomaste una decisión. Elegiste odiarnos, porque no nos parecíamos a ti. Y ahora estás parado aquí tratando de culparme por las consecuencias de tus elecciones». El rostro de George apretó la mandíbula, apretando pero no respondió. Solo se quedó allí mirando a Aaron con sus ojos, parpadeando con una mezcla de ira y algo más, algo así como la derrota. Aaron bajó el rastrillo y habló en voz baja, pero firme. «Esto no se trata de ti y de mí. Más, George, no vas a conseguir recuperar tu vida viniendo aquí e intentando. Para culparnos, este lugar siguió adelante». «¿Ves? Haces lo mismo por un momento». George parecía que iba a decir algo, pero luego sus hombros se desplomaron por la pelea. Pareció drenar de él por completo, dejándolo ahí parado, vacío y derrotado. Miró hacia la casa, su antigua casa, ahora vacía, y esperando a alguien nuevo para llenarlo. Aaron vio cómo George permaneció en silencio, con los ojos nublados, con pensamientos que Aaron no podía empezar a imaginarte. Entonces, sin otra palabra, George se giró y se alejó con sus pasos lentos y pesado, como un hombre cargando el peso de sus propios errores en su espalda. Aaron permaneció allí durante mucho tiempo, después de que George desapareció por la calle, el viento haciendo crujir las hojas a su alrededor. Sintió no triunfo en la derrota de George, no satisfacción al ver al hombre traído bajo por su propio odio. Era simplemente triste, recordatorio de lo que la amargura podría ser cuando se le permitió pudrirse y crecer. Elena, sin control, salió de la casa unos minutos más tarde, sosteniendo una taza de té.
vio a Aarón parado al final del patio y se acercó a él, entregándole la taza. ¿Todo bien? Aarón tomó la taza y asintió. Sí, George vino. Esta no le va bien. Elena frunció el ceño mirando por la calle. ¿Qué quería? Aarón suspiró tomando un sorbo de té para culparnos por todo lo que ha ido mal en su vida. Pero le dije la verdad. Suya el odio lo arruinó, no a nosotros. Elena miró, él por un momento, su expresión pensativo. ¿Crees que alguna vez lo hará? Entiendo que Aaron shrugged. Yo no sé, tal vez no. Se quedaron allí juntos mirando la calle tranquila, mientras el sol comenzó a ponerse, arrojando un cálido resplandor. Sobre el vecindario, el aire era fresco, lleno del aroma de las hojas de otoño. Por primera vez en meses, el mundo a su alrededor nos sentimos tranquilos y asentados. Todo va a estar bien. Está bien, Elena dijo suavemente, inclinándose hacia Aarón. Aarón envolvió su brazo alrededor de ella, acercándola. Sí, nosotros ya lo son. Cuando la luz del atardecer se desvaneció y las luces de la calle parpadeaban sobre Aarón, y Elena se dio vuelta y caminó de regreso a su casa, cerrando la puerta detrás de ellos. Cualquier desafío que hubieran enfrentado, cualesquiera que sean las pruebas que habían soportado, lo habíamos logrado juntos, y eso fue suficiente. 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 Y eso fue suficiente.